Tienes tu kit de emergencia, tienes tus provisiones, tienes tu plan de evacuación, pero hay un problema. Estás viviendo en exactamente el tipo de ciudad donde ninguna de esas cosas importará cuando todo colapse. No todas las ciudades son iguales cuando la civilización decide tomarse un descanso permanente. Algunas ciudades tienen geografía que trabaja a tu favor. Otras tienen millones de personas compitiendo por los mismos recursos finitos en un espacio imposiblemente pequeño. Algunas tienen infraestructura distribuida que puede sobrevivir parcialmente. Otras dependen de cadenas de suministro tan frágiles que un solo punto de falla detiene todo. Y luego están estas 7 ciudades, las peores de las peores, donde ser un prepper preparado es como tener un chaleco salvavidas en el Titanic. Técnicamente útil, pero fundamentalmente insuficiente para el tipo de catástrofe que enfrentas. Hoy vamos a hablar de las 7 ciudades que los preppers inteligentes evitan completamente, no porque sean malos lugares para vivir ahora, sino porque son trampas mortales cuando el sistema falla. Y si vives en una de ellas, necesitas saber exactamente por qué tu ubicación podría ser tu mayor vulnerabilidad. Ciudad 1. Ciudad de México. El gigante sediento, 22 millones de personas. Una de las megaciudades más grandes del planeta. Construida sobre un lago drenado a 2,240 metros sobre el nivel del mar en un valle rodeado de montañas. Y aquí está el problema que mata, el agua. La Ciudad de México importa aproximadamente el 40% de su agua desde acuíferos a más de 100 kilómetros de distancia, bombeando la cuesta arriba a 1000 metros de elevación. Este sistema requiere electricidad constante, infraestructura de bombeo funcionando y estabilidad política para mantener las instalaciones remotas. Cuando cualquiera de estos elementos falla, 22 millones de personas tienen días, no semanas, antes de que la crisis de agua se vuelva absoluta. El Valle de México no tiene salidas naturales de agua. El lago original fue drenado hace siglos y ahora la ciudad se hunde hasta 50 centímetros por año mientras agota los acuíferos subterráneos. En un colapso, esta geografía se convierte en una trampa. No puedes evacuar 22 millones de personas a través de las pocas carreteras que salen del valle. No puedes sostener esa población sin el sistema de agua que requiere electricidad que probablemente no existe. Las preparaciones individuales, tener filtros de agua, tener provisiones, se vuelven irrelevantes cuando estás rodeado por millones de personas que no tienen nada y que saben que tampoco puedes salir. La densidad de población convierte cualquier recurso que tengas en un imán para la violencia desesperada. Y Ciudad de México ni siquiera es la peor en esta lista. Lo que viene ahora es donde la geografía y la política crean una tormenta perfecta. Ciudad 2. Caracas. El colapso que ya comenzó. Caracas no es una advertencia teórica sobre lo que podría pasar. Es una demostración en tiempo real de lo que sí pasa cuando los sistemas fallan. La capital de Venezuela, con aproximadamente 3 millones de personas en el área metropolitana, ya ha experimentado el tipo de colapso que otros preppers solo imaginan. La hiperinflación destruyó la moneda. Los servicios básicos, electricidad, agua, alcantarillado, funcionan intermitentemente o no funcionan en absoluto. Los hospitales no tienen suministros médicos básicos. Los supermercados están vacíos. La tasa de criminalidad se disparó hasta niveles que hacen que las ciudades más peligrosas de otros países parezcan seguras. Y todo esto ocurrió en una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo. Para un prepper, Caracas demuestra una verdad brutal. Cuando el colapso es nacional en escala y sostenido en duración, las preparaciones individuales son temporales. Eventualmente tus provisiones se acaban. Eventualmente tu seguridad se compromete. Eventualmente la única estrategia viable es salir. Y para ese punto salir podría ser imposible. La geografía tampoco ayuda. Caracas está en un valle costero rodeado de montañas, con acceso limitado y controlable. En una crisis donde el gobierno es parte del problema, no la solución, no hay autoridad a la que recurrir. Solo hay supervivencia diaria en un entorno que se vuelve progresivamente más hostil. Ciudad 3. Lima. La ciudad desértica al borde del abismo. Lima, Perú. 10 millones de personas viviendo en uno de los desiertos más áridos del planeta. Llueve menos de 10 milímetros al año. La ciudad existe únicamente porque 3 ríos pequeños bajan de los Andes, y porque la infraestructura moderna bombea, trata y distribuye esa agua a una población que creció exponencialmente más rápido de lo que la infraestructura podía seguir. El 80% del agua de Lima viene de esos 3 ríos andinos. Cuando hay sequía en las montañas, algo cada vez más frecuente con el cambio climático, el suministro de agua cae drásticamente. La ciudad ya experimenta racionamiento de agua en años malos. En un colapso completo donde la infraestructura de bombeo y tratamiento falla, 10 millones de personas en un desierto tienen exactamente el tiempo que duren sus reservas personales. Está sobre la zona de subducción de Nazca, donde la placa tectónica se hunde bajo Sudamérica.
Los científicos han advertido durante décadas que Lima debe un gran terremoto. El último ocurrió en 1746. Cuando ese terremoto llegue, la infraestructura de agua que apenas sostiene la ciudad ahora se destruirá. Combina geografía desértica, dependencia total de infraestructura frágil, riesgo sísmico catastrófico y 10 millones de personas compitiendo por recursos limitados. No es un lugar donde quieres estar cuando los sistemas fallan. Pero si crees que esto solo aplica a América Latina, las siguientes dos ciudades están en Estados Unidos y son igual de vulnerables. Ciudad 4, Miami. El paraíso al nivel del mar. Miami, 6 millones de personas en el área metropolitana. El 60% de la población es hispana. Y aquí está el problema existencial que nadie quiere confrontar. Miami está condenada por la geografía a largo plazo y extremadamente vulnerable a corto plazo. La elevación promedio de Miami es menos de 2 metros sobre el nivel del mar. Grandes partes de la ciudad están a nivel del mar o por debajo. La roca porosa de piedra caliza sobre la que está construida absorbe agua como una esponja, lo que significa que no puedes simplemente construir muros marinos. El agua sube desde abajo. El aumento del nivel del mar no es una amenaza futura abstracta. Ya está causando inundaciones regulares durante mareas altas. En un colapso, Miami enfrenta múltiples problemas simultáneos. Es una península con exactamente 3 rutas principales de evacuación para 6 millones de personas. Un huracán categoría 5, que cada vez son más frecuentes, podría ser la ciudad inhabitable durante meses. La infraestructura eléctrica está sobre tierra propensa a inundaciones. El agua potable depende de plantas de tratamiento que dejan de funcionar sin electricidad. Pero el problema mayor es cultural y demográfico. Miami es una ciudad de riqueza extrema y pobreza extrema con muy poco en medio. Esa desigualdad en una crisis prolongada se convierte en conflicto inevitable. Los barrios ricos se fortifican, los barrios pobres se desintegran, y en medio, los preppers de clase media descubren que estar preparado individualmente no significa nada cuando estás atrapado en una península inundable con 6 millones de personas desesperadas. Ciudad 5. Los Ángeles. La megalópolis sedienta. Los Ángeles. 18 millones de personas en el área metropolitana expandida. El 48% de la población es hispana, construida en un semidesierto que naturalmente sostendría quizás medio millón de personas con recursos locales. Y como Ciudad de México, el problema fundamental es el agua. La importa aproximadamente el 90% de su agua desde cientos de kilómetros de distancia. El acueducto de Los Ángeles trae agua desde el este de Sierra Nevada. El acueducto de Colorado trae agua desde el río Colorado. El proyecto estatal de agua trae agua desde el norte de California. Este sistema de tuberías, bombas y acueductos es una de las maravillas de ingeniería del mundo. También es increíblemente frágil. Un terremoto mayor en la falla de San Andrés, que los científicos dicen está atrasado, podría romper múltiples acueductos simultáneamente. Sequías prolongadas cada vez más comunes ya están reduciendo el flujo disponible. Conflictos entre estados por derechos de agua podrían cortar el suministro por razones políticas. Cualquiera de estos escenarios deja 18 millones de personas con las reservas locales que se miden en días, no meses. Y luego está la geografía de evacuación. La está rodeada de montañas al norte y este, desierto al este y océano al oeste. Las carreteras que salen de la ciudad son notoriamente congestionadas en días normales. En una evacuación masiva se convierten en estacionamientos gigantes donde las personas mueren en sus autos esperando moverse. Los preppers en el A enfrentan la paradoja de estar preparados para sobrevivir pero geográficamente incapaces de evacuar cuando la supervivencia requiere salir, y quedarse significa competir por recursos con 18 millones de otros humanos en un lugar sin agua suficiente. Las últimas dos ciudades combinan todo lo peor que hemos visto: geografía hostil, recursos limitados, y algo más que las hace singularmente peligrosas. Ciudad 6. Buenos Aires. La trampa económica. Buenos Aires, Argentina. 15 millones de personas en el área metropolitana, una de las ciudades más grandes de América Latina, y un perfecto estudio de caso de cómo la inestabilidad económica crónica erosiona la resiliencia de una ciudad a lo largo del tiempo. Argentina ha experimentado múltiples colapsos económicos en las últimas décadas: hiperinflación, defaults de deuda, controles de capital, devaluación de moneda. Cada ciclo deja la infraestructura un poco más deteriorada, los servicios públicos un poco menos confiables, la confianza social un poco más fracturada. Buenos Aires funciona, pero funciona mal, y cada crisis la empuja más cerca del punto donde ya no puede funcionar en absoluto. Para preppers, Buenos Aires enseña una lección crítica. El colapso no siempre es rápido y dramático. A veces es lento, incremental y desgastante. La infraestructura se degrada, los servicios se vuelven irregulares, la violencia aumenta gradualmente, y en este tipo de colapso lento, tus provisiones almacenadas se consumen, tus planes se ajustan constantemente,
y eventualmente te encuentras viviendo en un estado permanente de crisis de bajo nivel sin línea de meta visible. La geografía también importa. Buenos Aires está en el Río de la Plata, con acceso al océano pero también vulnerable a inundaciones. La ciudad se expande masivamente, con asentamientos informales que carecen de infraestructura básica. En una crisis aguda superpuesta sobre la crisis crónica, estos asentamientos se convierten en zonas sin ley donde la autoridad gubernamental simplemente no existe. Ciudad 7, Bogotá. La ciudad de altura con problemas profundos. Bogotá, Colombia. 8 millones de personas a 2,6 a 40 metros de altura en los Andes. Una ciudad que combina altitud extrema, geografía montañosa, historia de conflicto armado y desigualdad económica masiva en un paquete que los preppers deberían evitar. La altitud crea problemas únicos. El aire tiene menos oxígeno, lo que significa que el esfuerzo físico es más difícil. Las temperaturas fluctúan drásticamente. Cultivar comida es más desafiante. Para alguien que evacúa desde nivel del mar, el mal de altura es un problema real que reduce la capacidad funcional exactamente cuando más la necesitas. Bogotá está en un altiplano rodeado de montañas. Las rutas de entrada y salida son limitadas y fácilmente bloqueables. En la historia reciente de Colombia, grupos armados han demostrado repetidamente la capacidad de controlar carreteras y aislar áreas. En un colapso donde el gobierno pierde control, estos grupos reaparecen, y las rutas de escape se cierran. La ciudad también enfrenta desigualdad extrema. Barrios ricos en el norte, barrios pobres en el sur, y muy poca mezcla. Esta segregación geográfica de clase, en una crisis, significa que los conflictos por recursos no son abstractos, son batallas territoriales entre vecindarios por agua, comida y seguridad. Bogotá demuestra por qué la preparación individual tiene límites. Puedes tener provisiones, puedes tener planes, pero si estás en una ciudad de altura rodeado de montañas, con historia de conflicto armado y divisiones sociales profundas, tus opciones en un colapso son severamente limitadas desde el principio. Si vives en alguna de estas ciudades, esto no es un ataque personal, es geografía, demografía e infraestructura. Los hechos no tienen agenda, pero tienes opciones ahora que no tendrás después. ¿Qué significa realmente? Las 7 ciudades que acabamos de analizar tienen algo en común. Todas ellas dependen de sistemas increíblemente complejos funcionando perfectamente para sostener poblaciones que la geografía local no podría alimentar, hidratar o proteger por sí sola. Esa dependencia es una vulnerabilidad fundamental que ninguna cantidad de preparación individual puede eliminar completamente. Caracas bajo colapso político sostenido. Lima en un desierto esperando el terremoto inevitable. Miami al nivel del mar en la era de huracanes cada vez más intensos. Los Ángeles importando el 90% de su agua a través de infraestructura sísmica. Buenos Aires erosionándose lentamente bajo crisis económica crónica. Bogotá aislada en las montañas con historia de conflicto. Todas ellas son trampas cuando los sistemas fallan. Esto no significa que las personas en estas ciudades estén condenadas. Significa que la preparación en estos lugares requiere honestidad brutal sobre las limitaciones. Significa que planes de evacuación realistas son más críticos que búnkeres fortificados. Significa que comunidad y redes sociales son más valiosas que provisiones individuales. Significa que reconocer la vulnerabilidad es el primer paso para mitigarla. Si estás en una de estas ciudades y no puedes mudarte por trabajo, familia, razones económicas, entonces tu preparación debe ser proporcionalmente más seria. Más provisiones, mejores planes de evacuación, múltiples rutas de escape, redes de apoyo fuera de la ciudad, recursos en ubicaciones alternativas. Porque cuando el margen de error es más pequeño, la preparación debe ser más completa. Si estás considerando dónde vivir y la resiliencia ante colapso es un factor en tu decisión, estas 7 ciudades deberían estar en rojo en tu mapa mental, no porque sean malos lugares para vivir ahora, sino porque la geografía, la demografía y la infraestructura se alinean de maneras que amplifican el riesgo cuando los sistemas fallan. La ubicación no es todo en preparación, pero es mucho, más de lo que la mayoría de preppers quiere admitir. Porque es más fácil comprar otro mes de comida almacenada que mudarse a una ciudad diferente. Es más fácil agregar otro artículo a tu kit de emergencia que confrontar que tu código postal podría ser tu mayor vulnerabilidad. Dinos en los comentarios, ¿vives en alguna de estas ciudades? ¿Tienes un plan de evacuación real? ¿O estás apostando a que el colapso nunca llegue lo suficientemente cerca como para importar? Porque una de esas estrategias es preparación, y las otras dos son esperanza disfrazada de plan.